Nacional Lucas Godoy, que nos acompaña en esta jornada. Tenemos mucho para dialogar con él. Hacía un tiempo largo que no nos visitaba. Me parece que la última vez que estuvo acá, ¿En qué parte no entendiste?, fue el año pasado. Y en la política en debate también tengo la misma sensación. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mabel. ¿Bien? Bien. Probablemente sea así. Sí. Me han dejado de invitar, entonces... Sí. Bueno, no se dan los tiempos, porque por ahí, bueno, tu trabajo como legislador nacional obviamente también te lleva a viajar, te lleva a estar muchos días, me imagino, en Buenos Aires. Y además que no tenemos fechas fijas, entonces por ahí uno planifica algo, pero hay que salir corriendo a Buenos Aires, al Congreso. Sí, bueno, se soluciona mucho en estas épocas a través de medios digitales, a través de Zoom y a través de todas las plataformas que existen. Ahí nos pasa factura a nosotros para que nos pongamos la fila con el Zoom. Pero nos gusta más que estén las personas acá, es mejor, es más lindo, el diálogo es más fluido y demás. Bueno, hay mucho, como yo te decía, por hablar, Lucas. Me gustaría que me cuentes, que le cuentes a la gente en realidad en qué proceso estamos, porque en algún momento... sentíamos que habían cosas que no tenían rumbo, sin embargo, hoy vamos a estar dialogando acerca de esto en la política en debate, que hay cuestiones económicas que se han ido mejorando a pesar de algunos indicadores, ¿no? Indicadores que nos duelen, obviamente, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la exclusión, pero sin embargo, en apariencia, hay muchas otras cuestiones que se han estado haciendo bien. Por lo menos los números dicen eso. Y sí, lógicamente. A ver, la economía era sabido que iba a crecer, rebotar básicamente, porque el año de pandemia, el año 2020, fue un año atípico, puso el mundo patas arriba. Fue una situación que nadie esperaba, que nadie quería, que nadie imaginaba y además que no sabíamos cómo manejarnos al respecto. Y me refiero a nivel mundial y de las personas con mayor capacidad en el tema, en términos sanitarios, en términos económicos. Estas cosas suceden cada siglo. A partir de ahí, Argentina junto a Latinoamérica caen 10 puntos de PBI y empiezan a recuperar. Hoy está proyectada una recuperación de alrededor de 8 puntos. Hay índices de la actividad como la capacidad productiva, la capacidad industrial no ociosa y otros tipos de índices de actividades económicas que están mejores que los niveles que teníamos pre-pandemia, es decir, en el 2019. La otra vez escuchaba decir, es cierto, nosotros nos comparamos con el 2019 y estamos mejor, es decir, en un gobierno que no había tenido nada de eso, solamente malas decisiones económicas que nos perjudicaron, nos van a perjudicar por las próximas generaciones, como las deudas con el FMI, etcétera, el gobierno del expresidente Macri, pero compararse con el año 2019 tampoco nos tiene que dejar tranquilos, porque fue un año horrible, en todo sentido, ¿no? Pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, decenas de miles de pymes que cerraron, una inflación del 55%. Bueno, lógicamente no podemos compararnos en términos positivos, aun cuando estamos mejor, pero la expectativa tiene que ser, por supuesto, mucho mayor. Estos índices de la actividad van a ir creciendo y hay muchas cosas por resolver. Digo, tampoco podemos desconocer la realidad que están sufriendo muchísimas, miles de familias y millones de familias argentinas, porque el nivel de pobreza, el nivel de inflación sigue siendo muy duro, se va mejorando, se está trabajando en eso. Hace muy pocos días el nuevo secretario de Comercio determinó que haya precios máximos y eso genera, una reacción de los grupos concentrados que son los que determinan los precios en la economía, por lo menos en la parte de consumo de la Argentina. Un gran problema que debe resolverse para las próximas décadas. La otra vez yo planteaba en otro programa en Buenos Aires esto de que se está hablando mucho de acuerdos, no solamente de la política, sino también de los sectores sociales, de la ciudadanía, en 10 puntos, hacia dónde queremos ir con la Argentina. Me parece que este es uno central sobre el que ninguno de los espacios políticos que hoy están conformados pueden hacerse los distraídos. Es decir, que hayan un puñado de empresas, 5 o 6 empresas en la Argentina que determinen el precio de la comida, de lo que consumimos, es insólito, no existe en ningún país del mundo. Que a su vez haya un puñado de empresas, 4 o 5 empresas, que son las que le venden eso,
Es decir, están los que lo producen y están los que los venden, que son los grandes supermercados. También es imposible. No podemos estar sujetos a la decisión de 10 grupos económicos. Y esa concentración económica también provoca grandes problemas en términos de precio, de remarcación, expectativas, y además porque te ponen el precio que quieren y no cumplen nada, entonces se arman estos problemas. Más allá de que esta es una de las causales de la inflación, y existen otras, pero me parece que esto es muy importante, porque sobre esto es lo que se debe discutir en este tema. Después tenemos que discutir otros temas, tema deuda, tema hidrocarburos, tema energía, etcétera. Pero respecto en este tema... Sí, pero este es como el tema más urgente, claro, ¿no? Como el... Sí. Como el que de alguna manera marca esta cuestión que vos decías. A ver, tenemos altos niveles de pobreza, el gobierno cada vez ha aumentado lo que es la ayuda social, ha tratado de generar mayor contención, pero al mismo tiempo vemos esta cuestión especulativa, ¿no? Que lamentablemente se ha dado siempre en nuestro país y que lo único que hace es asfixiar al trabajador, porque por más paritaria que vivas, digamos, y en el mejor de los casos logres un buen acuerdo, la inflación se la termina comiendo toda, ¿no? Ninguna duda, porque además los índices del INDEC determinan la inflación en base a distintas áreas de la economía nacional, colegios, comida, ropa, etcétera. Y muchas veces la comida, lo que consumimos todos los días, crece más que el nivel inflacionario. La verdad que es insostenible que siga sucediendo lo mismo. Por eso yo decía hace ratito que esto no es una responsabilidad ni de este gobierno y tampoco debo reconocer, aun cuando están a las antípodas de mi pensamiento, del anterior. Esto viene de larga data, es uno de los temas, uno de los acuerdos a los que tenemos que llegar. Otro, la generación de trabajo. Había una gran demanda, justo vos lo planteaste, los distintos programas sociales, potenciar trabajo, distintos programas y planes sociales. Una gran demanda y algo que veníamos discutiendo a nivel interno también en el Frente de Todos, de buscar mecanismos de reconversión de esos programas en, básicamente, empleo genuino. Se ha presentado un proyecto en la Cámara de Diputados por parte del presidente Sergio Massa, pero también hace unos días el presidente Alberto Fernández dictó un decreto para la reconversión en empleo genuino de esos programas, porque si no los planes o los programas son sostenimiento de un nivel de precariedad. Pero eso no te permite crecer, no te permite tener expectativas, poder formar una familia, o saber que con el fruto de tu laburo te va a ir bien y vas a poder hacer estudiar a tus hijos y va a estar la heladera llena para darles de comer. Es decir, ¿cuánto se puede estimular al sector privado también para que ese trabajo genuino se efectivice en otros espacios, ¿no? Que no siempre sea el Estado el que tiene que salir a auxiliar. De hecho, una de las cuestiones que vos mencionabas tiene relación con esto, porque recuerdo algún análisis que escuchaba en los medios de comunicación en estos días donde se hablaba de que el peronismo nace, ¿no?, con esa impronta de generar otro tipo de crecimiento, un crecimiento también basado en derechos, pero con el fortalecimiento de que el sector privado pueda absorber y generar esas fuentes de trabajo. Por eso esta ampliación del Estado, digamos, para intentar contener, también termina yendo en desmedro muchas veces, ¿no?, de la misma sociedad. No tengo dudas. El peronismo nace de ahí, de esas entrañas, del reconocimiento de derechos laborales, de la creación de trabajo. Todo lo que construyó el peronismo durante fines de la década del 40 y principios de la década del 50 duró hasta el año 76, más o menos, hasta el golpe de Estado y la dictadura sangrienta de Videla para adelante. En ese momento, en el año 74-75, la Argentina tenía no más de 10% de pobres, con un nivel de empleo muy grande. Luego aquella dictadura, además de la parte que tiene que ver con lo atroz del genocidio, de las desapariciones, de las muertes, también provocó grandes descalabros económicos. Ahora, esa reconversión, esa reconversión de estos programas, estos planes en empleo genuino, no puede ser a través de la administración pública exclusivamente. Esto está absolutamente claro. Lo que tenemos que lograr es creación de trabajo privado, posibilidades y que esté el pasto achado, podremos llamar, para los pymes en cuanto a inversión,
Y el decreto plantea algo de eso, el proyecto de ley también, pero yo creo que todo esto está sujeto a discusión porque tenemos que lograr una mesa donde existan distintas propuestas, pero esto de que se continúe cobrando el programa durante 12 meses, de que haya que esté subsidiada en lo que tiene que ver con los aportes patronales. Entonces, me parece que se incentiva de esa manera en cuanto a la colocación de mucha gente que tiene ganas de laburar, que es la mayoría, esto no tengo ninguna duda, porque si no siempre hay una estigmatización, sí, los también. planeros que no quieren laburar, la gente quiere laburar, lo que necesita es oportunidades, lo que necesita también son mecanismos de capacitación, de formación, inversión de la parte privada, la que tenemos que estimular, incentivar, que algo se ha venido haciendo. Miren, les pongo ya un ejemplo, a ver. Te pongo a vos y a la gente que nos está escuchando. Muchos sabíamos quiénes habían cobrado el famoso IFE, ¿no? Sí. Y estuvo bien porque tenía que ver con una asistencia durante la pandemia donde mucha gente no podía salir a laburar, cuentapropistas, monotributistas no podía salir a laburar. Ahora, el Estado invirtió la misma cantidad o más en sostener el empleo privado porque destinó muchos recursos para lo que se conoce como ATP. Ahora, Sí. no se conoció mucho quiénes fueron las empresas que fueron beneficiarios del ATP. De hecho, hay encuestas dando vuelta que muestran cómo los propios trabajadores que cobraron ATP por parte del Estado no saben que cobraron ATP. Claro. Y esto es falta de información también, y falta de información de muchos empresarios que se hicieron los OTAs, y también una falta de pertinencia, una impertinencia en la política de comunicación nuestra, de decir, che, bueno, miren, acá también hemos asistido. Y eso es sostener el empleo privado, porque esos empleos que se perdían, si se perdían durante la pandemia, después es muy difícil recuperarlos. Entonces tenemos que buscar, sin duda alguna, estos mecanismos de sostenimiento del empleo privado, del crecimiento y sobre todo del fortalecimiento del sector productivo en términos regionales. No puede ser la misma la solución para Córdoba, para Santa Fe, que para Salta, Jujuy o Tucumán. Uh-huh. ¿Cuáles son las cuestiones que se van a discutir de acá hasta fin de año que sean las más trascendentes dentro de lo que es el Congreso Nacional? Bueno, creo que después de las elecciones o unas semanas antes vamos a discutir el presupuesto. Se está intentando acordar con el Fondo Monetario Internacional. La gente tiene que recordar que hay una deuda de 45.000 millones de dólares. El año que viene se vencen 20.000 millones que debe pagar de dólares, que debe pagar la Argentina a la FMI. En aquel rescate que le hizo el FMI a Macri para que gane las elecciones, que finalmente perdió, pero le dio el préstamo más caro, el 60% de su cartera de créditos lo tiene la Argentina a raíz de ese préstamo con Macri y además a tasas elevadísimas y a corto plazo de pago. El día martes vamos a estar discutiendo algunas leyes en particular que son muy interesantes, que no se pudieron discutir la otra vez porque justo por el cambio no quiso dar quórum. Una de ellas tiene que ver con el etiquetado frontal. Sí. Esto es saber qué consumimos, qué comemos. Los alimentos van a tener que tener una etiqueta que diga esto es excesivo en sodio, en azúcares, en grasas saturadas. Es decir, lo que buscamos es que haya información para el consumidor de lo que está consumiendo, ni más ni menos. Libertad para decidir, pero para tener libertad tenés que tener información, porque si no te venden un paquete de unas galletas que parecieran súper sanas y finalmente no son ni galletas, ¿no? Entonces, esa es una ley que vamos a discutir y algo que tiene que ver con Salta, de derechos laborales y régimen previsional diferenciado para el sector de trabajadores y trabajadoras vitivinícolas. Es decir, jubilación anticipada en cuanto a años y en cuanto a aportes para un trabajo que quedó excluido de aquella reforma del trabajador rural y que, bueno, lógicamente es un trabajador rural, entonces es un acto de equidad y de justicia para equipararlo a todo el trabajador rural. Bueno, súper interesante esto último que nos comentás, porque obviamente tiene que ver con nuestra región, básicamente con algunas zonas productivas que tenemos en Salta basado en esto, ¿no? Así que vamos a estar expectantes de que eso ocurra. ¿Qué pensás que puede pasar con la ley de presupuesto, que es la ley de leyes? No, vamos a discutirla. Sería una irresponsabilidad que la oposición no se siente a discutir una ley de presupuesto. Yo estimo que no será así. Lamento mucho que en los últimos tiempos lo que está sucediendo es que los sectores que tienen una voz más contradictoria, que agigantan esta famosa grieta, que buscan que al otro le vaya mal, que no quieren sentarse a dialogar, que esperan mirándose el propio ombligo que a vos te vaya mal para llegar, pisando cabezas más o menos, son los que se destaquen en los distintos espacios políticos. Yo lamento mucho eso porque conozco muchos otros y otras que tienen voluntad de diálogo. Entonces,
Ya hemos vivido en la Argentina donde la oposición circunstancialmente tuvo mayoría y no le quiso aprobar el presupuesto en ese momento a Cristina Fernández de Kirchner con el famoso Grupo A, ya por el año 2009, si no me equivoco. Y eso trajo muchos problemas para el país. Yo creo que nosotros, estemos en el oficialismo o en la oposición, tenemos que tener presente primero nuestra responsabilidad. Porque tenemos una carga pública, porque somos representantes y en base a esa responsabilidad trabajar, cada uno desde su lugar, pero no mirándonos el propio ombligo y pensando que nuestras discusiones, nuestras disputas, nuestras distintas posiciones son las que le importan a la gente. Nosotros tenemos que mirar primero los problemas de la gente para buscar resolverlos, no resolver nuestros problemas y nuestras diferencias. Bueno, y la última pregunta que te hago tiene que ver con un tema sobre el cual vos has trabajado mucho, te has ocupado, de hecho, en tu tarea como legislador provincial mucho acerca de esta cuestión, tiene que ver con la violencia de género. Lamentablemente, hoy tenemos que contar un nuevo femicidio en nuestra provincia de un adolescente, básicamente, ¿no? Ocurría muy temprano esta mañana, un hecho desgarrador que habla también acerca de la necesidad de una justicia que actúe a tiempo, porque sabemos que incluso habían medidas de protección que después se terminaron levantando, y bueno, y este desenlace terrible. Te llevo a esto porque siempre las mujeres señalamos que en los presupuestos generalmente no se incluyen, digamos, montos significativos para contrarrestar esta problemática que es muy aguda en todo el país, pero que se evidencia fundamentalmente en provincias como la nuestra, ¿no? Sí, yo creo que es un problema transversal. No creo que tenga que ver con una cuestión de Salta ni de... lamentablemente muchas veces hemos estado en la cúspide de los índices negativos al respecto de femicidio, ¿no? Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Chaco, es lamentable, la verdad. Me parece que efectivamente lo que tiene que haber es una gran inversión al respecto. De hecho, el Gobierno Nacional cuando llega crea el famoso Ministerio de las Mujeres, pero no es solamente una creación como una cáscara vacía, sino que tuvo que ver que haya un presupuesto con perspectiva de género. Y esto, hace unos meses presenté una ley al respecto, es decir, que el presupuesto tenga esto, ¿no? En cada área, no sea solamente lo que tiene que ver con el Ministerio de las Mujeres, sino en cada área la inversión necesaria y los recursos necesarios para eso. Más allá de refugios, más allá de organismos de contención y de atención a la víctima, lógicamente tiene que haber una mayor capacitación de los efectores del Poder Judicial. Yo era parte del Ministerio, del Consejo de la Magistratura, tomábamos exámenes hasta hace muy poco a jueces, a futuros jueces o juezas, y muy pocos, si bien hubo un gran avance, muy pocos venían capacitados con una perspectiva. Por ahí te contestaban cualquier cosa. Y entonces la formación tiene que ser constante, no alcanza con esa famosa, bueno, alcanza y mucho, si fuese implementada ciertamente la ley Micaela, pero no solamente ya en el Poder Judicial, sino también en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en los distintos organismos del Estado, en las empresas del Estado. Me parece que falta mucho de eso y buscar soluciones alternativas, porque las mujeres no pueden vivir tampoco presas. Suele suceder eso, ¿no? Se pone una consigna policial y anda la mujer presa, claro, que era lo que yo pensaba. La consigna la tenía ella cuando el violento era él, digamos, cuando el que tendría que haber estado todo el tiempo, digamos, y se le tendría que haber seguido los pasos, será a él, ¿no? Sí, totalmente. Al hombre que asesina. Es un trabajo que no debe dejarse nunca de realizar, es constante, y seguimos lamentando la muerte de mujeres en este sentido. Me parece que y ya no tiene que ver solamente con una cuestión nacional, tiene que ver con una cuestión provincial y municipal. Es hora de que una vez por todas nos pongamos las pilas en la implementación de políticas públicas respecto de la lucha contra la violencia contra la mujer en todos los ámbitos. Y es una lucha del día a día, no tengo ninguna duda. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias por acompañarnos. Que estés muy bien, que tengas una hermosa tarde. Nos vamos a la pausa. Quédate ahí y ya volvemos.